Véngase sin miedo. Aquí no le pegamos a nadie. Primero que nada, buenos días. Yo le agradezco a Buenos días. maestro Lenny Rojas. Micrófono. Yo no tengo inconveniente con el número con el público que haya. Espero que sea muy más breve que el auditorio. Pero la idea de que pueden surgir muchas dudas y podemos de la exposición. Comenzaré con una anécdota. En una ocasión, un amigo mío, economista, quería darle a una empresa. Y entonces, entre todos los requisitos que me pusieron, me dijeron que tenía que ir a Relaciones Exteriores. Y en Relaciones Exteriores no le otorgaron el permiso que contravenía los tratados de Bucareli. Entonces me habló a la casa de ustedes, me preguntó si yo tenía una copia porque quería apelar. Yo le dije, tengo un documento con los tratados originales de Bucareli. No creo que te sirva de nada, pero con gusto te lo doy. El caso está en que yo ya había escuchado desde hace mucho tiempo que cuando la gente quiere ir a abrir un nuevo negocio, una nueva empresa, parece que no todos tienen que ir a la rueda de la hacienda, que tienen que ir a la delegación para el uso del suelo, tienen que hacer un montón de trámites. Y uno de esos trámites consiste en ir a la Relaciones Exteriores. Y a mí siempre me extrañó eso, porque ¿qué ve el secretario de Relaciones Exteriores en esto, no? Y es que en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentran todos los convenios que México ha firmado con el exterior, entre ellos los tratados de Bucareli. Y entonces son ellos los que se encargan de checar si no existe, o si existe o no existe alguna contradicción con los compromisos que México adquiere con el exterior. Y efectivamente me di una vuelta al archivo, me encontré con que es un cohete ingresar a consultar los archivos. Hay 3 páginas arrancadas en los mismos tratados. Yo había escuchado por muchos lados que México en los tratados de Bucareli se había comprometido a no desarrollarse científicamente económicamente, pero era de oídas. Había que me decía que México se había comprometido a no desarrollar motores más de caballo de fuerza, que se había comprometido a no desarrollar la industria aérea, que se había comprometido a no desarrollar la industria militar. En fin, una serie de compromisos que sin consultar a nadie como de este país, Álvaro Obregón firmó con los Estados Unidos de Norteamérica allá por 1923. ¿Qué importancia tendría o no tendría la existencia de los tratados? Ese es un asunto que merece una discusión profunda. Desde la época de la colonia, el conde de Realejo le envía al rey de España que tiene que enviar efectos más baratos a Nueva España, que están surgiendo muchos obrajes que se dedican por su cuenta a la industria textil, a otras cosas, a la industria ambiental, y solicitándole que lleguen a precios bajos. Desde luego la idea de que una vez desbaratado el mercado, pues ellos se pueden quedar con él. Y la razón de ser de la conquista, debemos verlo desde mi punto de vista, como justamente eso, o sea, al final de cuentas se trata de acaparar el mercado. Si no, la conquista no tendría ningún sentido. Acaparar el mercado interno, invadirlo de mercaderías extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ponerlo a sus pies en otro país. Inglaterra, cuando tiene problemas al haber agotado las posibilidades de su mercado interno, se dice o se llama a sí mismo proteccionista hacia adentro y libercambista hacia afuera. Y
entonces quiere firmar tratados de libre comercio con todo el mundo, pues para invadirlo de sus mercaderías sobrantes y mercado interno. Y al que no logra, con el que no logra firmar tratados de libre comercio, pues lo rompe y lo termina sometiendo al país entero. Y de esa manera la economía inglesa, de los inversionistas, de los fabricantes ingleses, pues crece y se multiplica. Para esto había que tomar en cuenta otro aspecto, que aquí el maestro Orbelli podrá corregirme, que es el que se refiere al hecho de que, de acuerdo con Marx, la producción, la distribución, el intercambio y el consumo, aunque son parte de un proceso, no se encuentran separadas. Es tan sencillo como decir: yo produzco, exploto a los trabajadores al 200%, pero si no lo vendo, pues es como si no hubiera exportado nada. Ya tengo que revisar la plusvalía generada en el proceso de la producción para entonces sí decir que es negocio que estoy emprendiendo. Entonces, por eso la importancia del comercio, porque mucha gente no le da importancia al comercio y se queda en las orillas. Cuando México se dice que independiza de España, lo primero que hacen los ingleses es firmar un tratado de libre comercio con Victoria. No conozco los términos exactos del tratado, pero seguramente tiene que ver con la apertura comercial, tiene que ver con de los impuestos a las importaciones, de la persona más favorecida y una serie de términos que a través del tiempo las grandes potencias han desarrollado para someter las economías de otros países. El más infame de todos los tratados, incluyendo el de Victoria, porque México firmó muchos tratados con Australia, con muchos países, pero el más infame de todos es sobre los tratados de la Primera Cámara. En su artículo 10 dice que México permitirá la libre importación de mercaderías norteamericanas. Le hacen una lista enorme, inmensa. Estados Unidos ya en la etapa de segunda, tercera revolución industrial, y México seguía sembrando hortalizas, seguía sembrando maíz, seguía siendo un país agrícola minero para la exportación. Entonces el intercambio, pues desde luego, favorece absolutamente a nuestro país, porque todo el mundo ha sacado un Aquino Capo, que se dio el territorio, que se dio efectivamente todo eso ocurrió, pero fueron 10 artículos en donde México perdía soberanía militar, soberanía territorial, soberanía económica a los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos dicen que esos tratados no fueron aprobados por el Senado norteamericano. Nadie dice cuáles fueron las razones por las cuales el Senado norteamericano no había de aprobarlas. Y yo lo que digo, pues si fue un auto de remisión de Juárez a los Estados Unidos, pues qué importa que no se los firmen. O sea, si un país se va a rendir, como en ese caso Juárez frente a Estados Unidos, no necesitaba firmar ningún tratado, se rinde ya. Imagínense lo tortuoso que sería someter a la discusión el Tratado de Rendición de México, que por ahí en el Senado hubiera alguien que pusiera piedritas, que los actos de rendición no requieren tratados, y el Tratado de Magdaleno Campos somete absolutamente al país. Quien diga que no tuvieron vigencia tendría que apelar a la historia. Tuvieron vigencia porque en uno de los artículos se señala que si un gobierno se ve en peligro, el otro gobierno se ve obligado a tener que intervenir por medio de las armas para restablecer. Y fue lo que pasó en el incidente de Atlantizar. Juárez, cercado por Miramón en Piedra,
Tomás Marín cercado por mar, a Juárez no le quedaba por correr o renunciar, y Juárez pidió el auxilio de la Armada norteamericana para que lo salvara de esa situación amenazosa desde el punto de vista militar. El caso está en que con tratados y sin tratados México ha ido cediendo poco a poco soberanía de todo tipo por los Estados Unidos de Norteamérica principalmente. Se habla mucho de los tratados de Bucareli, pero no se distingue muy bien en qué consiste. Hay quien publica, Pablo Serrano, un historiador. Los tratados de Bucareli son estos, o sea, los mismos que yo me traía al cuate, que le dije que no tenían ningún valor. Y efectivamente esos son los tratados oficiales, eso sí está en las relaciones exteriores. ¿De qué tratan los tratados oficiales? Pues de dos cosas que no dejan de ser una felonía. Una de ellas es que el gobierno mexicano se compromete a crear una comisión con Estados Unidos para indemnizar a todos los norteamericanos que sufrieron daños durante la Revolución. Digo que es una felonía porque en ninguna parte del derecho internacional existe la obligación de indemnizar a los extranjeros con motivo de una guerra. Digo que es una felonía porque los mexicanos que sufrieron daños durante la Revolución, o sea que los norteamericanos tienen más derechos que los mexicanos en México. Esa es una comisión que se formó, que se llama Comisión de Reclamaciones. La otra está peor, porque es una Comisión General de Reclamaciones, en donde todos los mexicanos que se quedaron de aquel lado de los Estados Unidos, que sufrieron algún daño con motivo de la guerra civil misma, de la guerra de conquista norteamericana, se quedaron de aquel lado, tenían derecho a reclamar al gobierno norteamericano. En los dos casos, si se compraba que la reclamación era justa, tanto los norteamericanos en México como la Comisión de los mexicanos en Estados Unidos, el gobierno se comprometía a indemnizarlos. De 3.600 reclamaciones que hubo en México, solamente se resolvieron 16. Lo cual nos habla de lo ridículo de la comisión. Duró 10 años en funcionamiento. En cambio, en la Comisión General de Reclamaciones en Estados Unidos no hubo un solo reclamo durante 10 años. Pues simplemente bastaba con no darla a conocer o esconderla bajo los escritorios o saber que el caso es que ningún mexicano se enteró y desde luego nadie va a reclamar. Esa idea me deja a mí preocupado, porque hay tanto escándalo alrededor de los tratados de Bucareli como para decir ya esto se resume en los tratados, a mí me parece imposible. Esa es la parte oficial, la parte que se conoce, la parte que se sabe, las dos comisiones de reclamaciones. Hay un tercer grupo de gente que opina, no sé de dónde sacaron sus conclusiones, en donde hablan de que Álvaro Obregón comprometió la no aplicación del artículo 27 constitucional con retroactividad. O sea, como ustedes saben, Porfirio Díaz dio una enorme cantidad de concesiones de empresas mineras y petroleras. La ley de 1895 le cedía la propiedad, Porfirio Díaz le cedía la propiedad del subsuelo al dueño de la superficie, y de esa manera las empresas mineras, petroleras se hicieron de bienes extranjeras, de bienes indebidamente. Cuando sale el artículo 27 constitucional, ocurre que las compañías petroleras se amparan ante la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia le da la razón y dice no es retroactivo el artículo 27, ustedes siguen disfrutando de sus propiedades. Yo no sé, les digo de dónde sacaron esto, porque en ninguna parte, ni en ningún texto, ni en ningún documento aparece eso, pero dicen que de eso trataron los tratados de Bucareli.
Sin embargo, hay una tercera versión, que es la leyenda negra, o la leyenda silenciosa, que es que los mexicanos no la vamos a conocer, de acuerdo con esto, hasta el año 2023. Y conocerla no quiere decir que se va a derogar, quiere decir que la vamos a conocer. Pero puede ocurrir como el caso de Panamá, firman un tratado con Estados Unidos con Panamá, tiene 100 años para construir y disfrutar del canal, de sus ingresos, tener guardas propias, etcétera, etcétera. Llega, se vence el periodo y los Estados Unidos organizan un golpe de Estado en Panamá y desaparecen al presidente panameño que la reclamaba y se acabó la discusión. Y ahorita ya estaban fuera de los 100 años por bastante y de todas maneras Estados Unidos sigue siendo el dueño del canal. Por eso lo digo, lo van a dar a conocer, no lo van a derogar. Contra la leyenda negra o la leyenda silenciosa se dicen muchas cosas, dicen no es cierto, es mentira, Obregón no firmó eso, ¿dónde está el documento? Enséñeme. Hay un maestro que conoce, el maestro debe conocerlo muy bien, se llama Juan Ramón Jiménez, que él asegura tener un original de los tratados. Yo lo he tratado de localizar por todos los medios, no contesta, más bien no lo he localizado, Existen por ahí gentes que aseguran que dicen que tienen los tratados. Entonces, Juan Ramón Jiménez y muchos otros comentan que en esos tratados efectivamente está firmando el compromiso de México de no desarrollar la ciencia y la tecnología, pero no los tengo, nadie los tiene, nadie los conoce. Y la pregunta es, ¿podemos hacer historia sin el documento o es necesario tener un documento en las manos para poder decir así es? De acuerdo con esto, tener el documento no significa mayor cosa. ¿Por qué razón? Porque cualquiera puede hacer que el documento diga lo que uno quiere. Y entonces ya se olvida de los demás y miren, aquí ya lo encontré y aquí dice eso y lo otro, y no hay vuelta de hoja. Entonces los documentos también tienen sus asegúnes, también tienen un margen de duda. ¿Qué es lo que nos va a decir si un documento es válido o no es válido? Por la situación económica, política y social del momento, para poder saber si es posible o no es posible que ese documento exista. ¿Cuál es el argumento más contundente? Que México no ha desarrollado ninguna ciencia ni ninguna tecnología. Esa es la prueba contundente desde mi punto de vista. La industria automotriz tiene más de 100 años de haberse establecido. ¿Cuántas marcas de automóviles mexicanos conocemos? La industria electrónica, la industria farmacéutica tiene más de 100 años de haberse establecido en el mundo. México no fabrica ni siquiera un mejoral con su tecnología. México fabrica o produce el etiquetado, el envase, probablemente el grajeado, probablemente el comprimido, pero el principio activo se encuentra en manos de los monopolios farmacéuticos a nivel internacional, alemanes, franceses, norteamericanos, ingleses. Y ahí es donde se encarecen los productos farmacéuticos, y a ese es el punto al que quiero llegar al final. O sea, un medicamento grave que tiene el precio y coste de $1 y nos venden 100 pesos a nosotros, para que más o menos se den una idea de lo que significa el control científico y tecnológico. Entonces, desde este punto de vista, les digo, existen muchos que niegan la existencia de los tratados. Dicen, no es cierto, no existieron, no para acá, no para allá. Pero si nosotros vemos el camino que ha recorrido México a través de su historia, de completo sometimiento, de completa entrega del interés nacional al interés norteamericano, donde Estados Unidos no tiene competencia. Si nos
fijamos hoy lo que es el país, totalmente entregado desde el punto de vista del petróleo, de la energía, del comercio, en todos los rubros hay un completo dominio norteamericano. Yo le digo a mis alumnos, la historia nos debe servir tanto para saber cómo llegamos a este estado de cosas, pero sobre todo nos permitirá saber a dónde queremos dirigir. Y por eso yo digo, la historia es una ciencia y debe tratarse como una ciencia. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué tenemos un país que no tiene industria propia, que no tiene una tecnología propia, que no ha desarrollado jamás en su vida un aparato electrónico, nunca un celular, nunca, bueno, ni una USB, nada? Todo lo tenemos que importar, todo lo tenemos que traer del exterior. Entonces hay un concepto que se llama el intercambio desigual, que consiste en vender caro y comprar barato. Y los Estados Unidos y los países desarrollados, industrializados, nos venden su tecnología, desde luego mucho más cara que en su mercado interno. Y nosotros seguimos produciendo mango, seguimos produciendo productos agrícolas en general, y la lista. Esa es nuestra especialidad desde que nos conquistaron hasta la actualidad, y no la hemos variado, y de acuerdo con esta lógica no la vamos a variar. Pero los tratados de Bucareli son fundamentales para poder entender que hasta formalizada se encuentra esa forma de dominación. O sea, el libre cambio, por llamarlo de alguna manera, que nos han sometido desde que llegaron los españoles hasta la actualidad, lo único que ha traído a nuestro país son desgracias. No existe un solo momento de nuestra historia en donde dijéramos vamos a desarrollar un mercado interno, vamos a impulsar la industria, no hay. Lucas Alamán, por ahí de 1930, creó el Banco de la Vida, que consistía en utilizar el 5% de los impuestos por las importaciones para comprarle maquinaria a Inglaterra, no para industrializar al país, sino para poder comprar maquinaria, sobre todo maquinaria del ramo textil. Y ese es el único caso que conocemos, pero muy lejano al interés nacional, porque fue un negocio en primer lugar de Lucas Alamán, de sus amigos, sus conocidos, y a ellos les entregó los fondos, él los consiguió los clientes, dónde comprar, y desde luego pues tenían un mercado enorme para poder explotar. Entonces, yo lo que diría para no cansarlos, pensando sobre todo en ustedes, yo lo que diría es, y lo afirmo con toda la certeza del mundo, la causa de la pobreza no es la corrupción, porque vivimos un sistema capitalista corrupto, no, o sea, si el sistema capitalista es corrupto, depravado, degenerado, pues López Obrador a lo mejor está hablando de que hay que acabar con el sistema, y yo no lo creo. Pero si quiere acabar con la corrupción, no basta con quitarle las medidas, con hacer eso no tiene ningún sentido. Tiene sentido cambiar el sistema económico que es corrupto. Ahí sí yo le entraría, pero al señor ni de lejos se le ocurre. Entonces, decir que con 3 refinerías vamos a resolver no sé qué problema, pues es tener una mente de mano. O sea, lo que necesitamos es transformar a todo el país, no tener 3 refinerías, que además seguramente toda la tecnología que empleen para la construcción va a ser extranjera. Y toda la serie de que alguno alcanza a pescar, porque quiero decirles que este señor tiene la habilidad de que un día dice una cosa y luego el otro se contradice y luego vuelve a decir lo mismo y luego saca cosas que ni siquiera forman parte de sus 50 puntos
felicita a una niña que abandonó la preparatoria y lo hizo viral, ¿no? Y luego dice, al día siguiente dice, tenemos que impulsar la educación como fundamento de la nueva sociedad. Entonces el loco yo, o nadie lo lee, porque al día siguiente no tardó un día, 2 días en decirlo, ¿no? O sea, lo contrario. Entonces yo no creo que sea ninguna solución para México, no va al fondo del asunto, ninguno de ellos va al fondo del asunto. México es feliz construyendo carreteras, pasos viales, anunciándose la televisión. Eso no va a resolver el problema de los mexicanos. El problema de los mexicanos consiste fundamentalmente en que hay que desarrollar tecnologías desde el punto de vista, tecnologías de frontera, de bajo impacto negativo, y que además a la cual pueda tener acceso la mayor parte de la población. Marx hablaba de que el socialismo era pobreza. Yo no me acuerdo de haberlo encontrado nunca en ningún lado. Y que me digan a mí que Venezuela es socialista, que Cuba es socialista, que yo no los veo socialistas por ningún lado. Cuba sigue dependiendo del azúcar, Venezuela del petróleo. Además ellos nunca, sí le llaman revolución socialista bolivariana. Todavía me hago muchas bolas a ubicar a Simón Bolívar por el socialismo, por lo menos cronológicamente no tiene nada que ver. Pero si nos vamos a los hechos menos, Simón Bolívar proponía un país, un solo país en toda América, como un imperio, en donde él fuera el emperador, desde luego. Y hasta ahí llegaba el pensamiento bolivariano. Yo no me encuentro a Venezuela algo que tuviera la izquierda, algo que tuviera que ver de progresista, algo que tuviera que ver, no sé. Y desde luego Cuba, Venezuela sigue vendiendo el petróleo crudo principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces uno nos dice, mejor no le muevas al asunto y al espero, porque capaz que te llega otro y se te pone todo el que Maduro. Pero bueno, ahí cada quien sabe de la geopolítica. Entonces yo lo dejaré aquí en la idea de que hay muchísimas cosas que platicar sobre esto, muchísimo material. Yo, para poder elaborar un artículo sobre el asunto, buscan se los envío. Yo tuve que, tenía un arsenal como de 200 páginas, tuve que reduciendo hasta que quedó 30 y tantas. Pero sí se me quedaron muchísimas cosas en el tintero. Hay mucho que abordar sobre el tema. Una última, hay quien dice que con la firma de los tratados de Bucareli, Obregón recibió el reconocimiento de Estados Unidos como presidente de México. La leyenda parte de la idea de que Venustiano Carranza fue mandado a asesinar por el grupo de Agua Prieta, Obregón, Calles, todos ellos. Nombra el Congreso, nombra a Adolfo de la Huerta como presidente sustituto, él convoca elecciones, pero como venía la elección de Álvaro Obregón de una elección espuria, entonces Estados Unidos le dio el reconocimiento. Lo que les quiero decir es que en 1923, efectivamente, hasta 1923 agosto, Estados Unidos le da el reconocimiento oficial a Obregón, pero antes firmó con Adolfo de la Huerta un año antes los tratados de Ramón de la Huerta, en donde se ajustaba la deuda externa de México con Estados Unidos y banqueros. Estuvieron reunidos en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos recibió de la Huerta, firmó los tratados. Antes de eso, lo que les decía yo, se ganaron, las empresas petroleras ganaron 3 amparos en la Suprema Corte de México. Hay una serie de hechos incontrovertibles en donde Obregón se paseaba en Estados Unidos haciendo campaña.
Entonces, una vez que visitó Texas, el gobernador de Texas le dijo: no me importa que el presidente de Estados Unidos no lo reconozca, para mí es el presidente de México. ¿Por qué? Por los enormes beneficios que iba a recibir de él. O sea, hay muchos antecedentes de que Obregón ya estaba reconocido por Estados Unidos. La misma formación de la comisión, dos mexicanos y dos norteamericanos para la firma de los tratados de Bucareli, era una forma de reconocimiento. O sea, yo le tengo que cada quien, no quiero ver con ese país, ni caso le hago y lo ignoro. Y no fue así. Realmente estuvieron reunidos, firmaron los tratados, que acordaron, y desde mi punto de vista siguen vigentes. O sea, esa leyenda de que Obregón, con tal de obtener su reconocimiento, fue capaz de firmar los tratados, eso no es cierto. O sea, yo lo que observo es la misma línea que siguieron muchos presidentes mexicanos. Concretamente, Francisco Llanesco Madero firmó un tratado con Estados Unidos de reclamaciones, en donde se acordó que todos los daños que hubieran sufrido los norteamericanos durante la primera etapa de la revolución iban a ser indemnizados por el gobierno mexicano. Carranza estuvo a punto de ingresarlos en la Constitución de 17, pero terminándose de aprobar y de curar la Constitución y entrar en funciones, Carranza firmó unos tratados de reclamaciones a favor de los Estados Unidos. Entonces, es la misma lógica. Los Estados Unidos ya nos traían en la mira, y Álvaro Obregón fue el que los firmó. ¿Por qué? Pues porque fue el que le tocó, por lo que sea. Ahora, yo les digo a mis alumnos, existan o no existan los tratados de Bucareli, el hecho está en que el país no se ha industrializado. Esa es la realidad. ¿Qué quiere decir industrializarse? Quiere decir que las grandes potencias del siglo XVII descubrieron que la verdadera riqueza, la riqueza en serio, se obtenía en la industria, no en el campo. Los productos del campo sufren fluctuaciones frecuentes, generalmente van hacia la baja, y las manufacturas, con todas las fluctuaciones, siempre van al alza. Cualquiera sabe que un carro en Estados Unidos vale el doble y no la mitad que en México, que una computadora vale la mitad en Estados Unidos que en México. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Pues que ellos las producen y nosotros no las producimos. Entonces, esa lógica, con todo el respeto para todos, la causa de que México no se haya industrializado es directamente la causa de la pobreza de los mexicanos. Vivimos en un país inmensamente rico. Hemos ocupado el primer lugar en la producción de plata, durante más de 500 años. Hemos ocupado los primeros lugares en la producción de oro, de zinc, de cromo, de plomo, durante muchísimos años. Somos el segundo país, no en reservas probadas de petróleo. Ahora el nuevo concepto es las reservas probables. El segundo país a nivel mundial. Italia, Francia, Inglaterra, bueno, Italia, Francia, sobre todo Alemania, no tienen ni una gota de petróleo, ni Japón. ¿Por qué con esa enorme riqueza, que la podemos contabilizar, es inmensa? ¿Por qué México, siendo un país enormemente rico, tiene su población, la pobreza y el hambre? 70 millones de mexicanos pobres, después de 200 años de independencia, después de 100 años de constitución, no se explica. Este año se celebra los 100 años de la Constitución, y lo que ha dejado es eso, 70 millones de mexicanos en la pobreza. Muchos me dicen, es que no tiene que ser, bueno, pues someterse a una clase de política o de economía, y van a ver, ya, la lucha política no es más que la expresión concentrada de la lucha económica, y la lucha militar es la continuación de la lucha política por los países. Pero el fundamento, la razón, la esencia es la económica. Y si desde el punto de vista económico nos han hecho polvo, nos han hecho pedazos, pues imagínense
Un último asunto es como se me vienen las ideas, como dije, y voy a resumir. Los tratados de Bucareli han sido comparados con los tratados de Versalles. Los tratados de Versalles es el resultado de la Primera Guerra Mundial, en donde las grandes potencias despedazaron, aún tratándose de Alemania, despedazaron a Alemania, la sometieron, la pusieron a sus pies, le hicieron pagar una enorme deuda a los países que ganaron, les mutiló el territorio, los hizo cachitos a los alemanes, les impuso que Alemania no podía desarrollar ninguna tecnología militar, le disminuyó su ejército a 6.000 hombres. Esos tratados ignominiosos, esos tratados vergonzosos para la humanidad entera, no existe en ninguna otra parte de la historia. Pues son los mismos tratados, los de Bucareli, que sin combatir, sin perder ninguna guerra, los Estados Unidos nos impuso en 1923. Yo lo dejaría. Muchas gracias. Si me permite un comentario, primero quiero felicitar al maestro Arturo Lomas. Yo le agradezco muchísimo que haya venido a hablar de este tema de los tratados de Bucareli, y de que me haya sacado del error que eran los tratados de Bucareli. Ahorita los consulté, qué términos fueron firmados. Nada más que hay un pequeño problema. Los tratados, todos los tratados internacionales con base en la Constitución de 1917, del 5 de febrero, deben de ser conducidos por el presidente de la República y aprobados por el Senado, y si no, no tienen ninguna validez. Y es el caso de los tratados de Bucareli. No fueron aprobados por el Congreso. Entonces, en México no importa que sean tratados, convenios, acuerdos, convenciones, todos tienen la misma naturaleza si son debidamente conducidos por el presidente de la República y aprobados por el Senado, que es el caso de los tratados de Bucareli, no fueron aprobados por el Senado. De manera que no tienen ninguna validez, y no veo cómo pueda la Secretaría de Relaciones Exteriores aceptar o rechazar nada con fundamento de esos tratados de Bucareli. Ahora, es un tema importantísimo, porque hay que ver la Constitución de 1917, la original del 5 de febrero, porque efectivamente quedaron un montón de convenios y de acuerdos y de tratados, y no de tratados, sino de escritos entre México y los Estados Unidos. Tiene toda la razón, daños provocados a los Estados Unidos por la Revolución de 1910. ¿Está bien? Se firmaron acuerdos antes de 1917, pero fue entre particulares, entre gobernadores, no tienen la fuerza de un tratado internacional. Pero la Constitución de 1917, y esto lo platiqué yo un poquito con Meyer en una conferencia que se dio en el local del Fondo de Cultura Económica, en la calle Tamaulipas, porque la Constitución de 17 efectivamente hacía propiedad de las tierras y aguas de la nación y de los suelos y del petróleo de la nación, pero otorgaba la facultad al gobierno mexicano para dar concesiones, por ejemplo, petroleras. Y entonces, pues ya había concesiones petroleras antes de 1917 que no contradicen a la Constitución de 17. El gobierno puede dar esas. Por eso es que había, si se meten en la página de Petróleos Mexicanos, empresas extranjeras. Primero fue Dagny, ¿verdad? Y después Dagny, Rockefeller quebró. Pero había contratos, pues, para que compañías extranjeras explotaran el petróleo, y estaban acordes con el texto de la Constitución de 1917. No fue sino posteriormente que la cosa va a cambiarse, porque la expropiación petrolera fue una
expropiación. ¿Saben lo que es una expropiación? Es una compra forzada, una venta forzada. Hubo un pleito entre los trabajadores de las compañías extranjeras en materia petrolera y la Suprema Corte le dio razón a los trabajadores. Y entonces, pues las compañías extranjeras no quisieron aceptar el laudo de la Suprema Corte. Cárdenas entonces dice, cuidado, yo no puedo permitir que se paralice la industria petrolera. Y como no puedo permitirlo, expropio, obligo a las compañías extranjeras a que me vendan sus propiedades. Y las pagó. De esa manera se realizó la expropiación. Pero todavía podían intervenir las compañías particulares en la explotación petrolera. Quedaron muchos contratos ahí bailando. No fue sino el viejito mañoso de Luis Cortines el que dijo así, pues, junto con la expropiación petrolera, junto con Petróleos Mexicanos, que todos esos contratos que andan volando van a dar Petróleos Mexicanos. Y no fue sino el más frívolo de los presidentes de la Revolución Mexicana, el que se declaró el último presidente de la Revolución Mexicana, López Portillo, el que dio lugar a las áreas estratégicas. Y entonces sí se convirtieron en una facultad exclusiva de la Federación, la explotación del petróleo y todo lo demás. Bueno, obviamente los tratados de Bucareli pues no entran en estas circunstancias, ¿verdad? Yo se lo comenté a Meyer, pero me dijo, usted está echando abajo mi tesis de doctorado. Así que lo voy a revisar con todo cuidado, voy a revisar con mucho cuidado la Constitución de 17. Ahorita le di otra revisada, revisé los tratados de Bucareli en los términos que lo estaba diciendo el maestro Lomas, pero eso es de lo, tiene una importancia pero tremenda, porque efectivamente hubo una reforma energética y entonces se cambió el régimen jurídico de Petróleos Mexicanos. En lugar de que siguiese siendo un organismo descentralizado, la Federación explotando directamente el petróleo, como lo marcaba la Constitución a partir de la época de López Portillo, con las áreas estratégicas, se transforma en una empresa productiva de Estado, lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad. Pero la propiedad de las tierras y aguas y el petróleo sigue siendo propiedad exclusiva de la nación. Sin embargo, en el artículo 27, en el artículo 28, se dijo, bueno, pues sí, siguen siendo áreas estratégicas, y dice la explotación y exploración del petróleo. En términos de los párrafos 4, 5 y 6 del artículo 27 constitucional, entonces ahí la Federación explota, la Nación explota el petróleo a través de contratos con particulares. Entonces ya no es exclusivo de la Nación. Hay una contradicción formal allí. Hay que tener mucho cuidado entonces, porque por otra parte, esa reforma energética no tuvo el cuidado de modificar el artículo 10 de la Ley de Planeación, que dice que todas las iniciativas de ley del Ejecutivo Federal deben de establecer sus relaciones con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. Y resulta que para la fecha en que se realiza la reforma energética, todavía no habían salido los programas y no se cumplió en la iniciativa de ley con la obligación de establecer las relaciones entre esa reforma, esa iniciativa de ley, y los programas sexenales, anuales, regionales, especiales e institucionales que autoriza la Ley de Planeación. Esa reforma es nula, igualito que los llamados tratados de Bucareli. Ahora, ¿qué es lo que hay que decir aquí? Tiene toda la razón, maestro Lomas. No es acabando con la corrupción,
corrupción y con ese tipo de cosas. Y ahora lo grave del asunto es que no solamente lo dice Andrés Manuel López Obrador, también lo dice Cuauhtémoc Cárdenas en su proyecto México, siglo XX, su proyecto por México, lo acaban de sacar. Y también en los mismos términos, el principal problema es la corrupción y hay que acabar con la corrupción mediante el sistema judicial, y proponen inclusive el nombramiento de la elección de fiscales, como en los Estados Unidos. También deberían de proponer la elección de jueces, como en los Estados Unidos, para que el presidente de la Suprema Corte por votación universal y directa y fuera realmente un poder independiente. Pero resulta que ¿de qué vale la pena? ¿De qué remedia la elección de los fiscales? Pues no era el fiscal de Nayarit nombrado por el gobernador, un narcotraficante. No dijo el gobernador exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, que efectivamente se ponían de acuerdo con los narcotraficantes para que circularan por las carreteras y que no hicieran más daño. No dijo el presidente Miguel de la Madrid que efectivamente había acuerdo con los narcotraficantes, y tuvo que ir Francisco Rojas a decirle: oiga, señor presidente, no era bueno, ahora diga que no. La corrupción, como decía el maestro Jesús, el maestro Silva Herzog, ¿sí?, viene desde muy arriba hasta muy abajo. El propio Miguel de la Madrid definió la corrupción. Dice: no hay peor corrupción que la violación de la ley, y yo le agrego, sobre todo por parte de quienes están obligados a elaborarla, a ejecutarla y a interpretarla. Pues ya vieron ustedes ¿qué se gana con que los jueces sean electos? No dijo un juez que le habían metido los dedos en la vagina a una chica y le habían agarrado los senos y se la habían pasado y no había violación. Pues ese juez de distrito no ha leído el Código Penal. La esencia de la violación es la falta de voluntad del violado, es todo. No se necesita que le metan dedos en ningún lado. Le pueden meter un palo y también es violación. No importa el sexo, también los hombres pueden ser violados. Entonces, ¿en dónde está el remedio? Marx decía: la burguesía no puede existir sin la condición de revolucionar los medios de la producción. Los trabajadores se organizan, hacen una revolución, le quitan los medios de la producción. Entonces ya no hay que modificarlos, la tecnología. Pues claro que en el socialismo se necesita todavía un mayor impulso a la modificación de los medios de producción. ¿Para qué? Pues para satisfacer las necesidades de la sociedad. Pero ni Andrés Manuel, ni Cárdenas, ni Peña Nieto, ni nadie, a pesar de lo que dice el manifiesto de Cárdenas ahora, que el suelo no debe ser utilizado para producción mercantil, estatizaría el suelo. Hombre, pues ya, ¿para qué? ¿Para qué dicen todas estas cosas? Es muy sencillo. ¿Quieren acabar con la corrupción? ¿Quieren que México sea un país industrializado? ¿Ya no quieren que exporte materias primas y que importe bienes de capital? Pues hay que producirlos aquí, pero eso solamente se puede hacer eliminando el sistema capitalista. Entonces el problema está precisamente en cómo se puede construir un sistema socialista en México. Dadas las circunstancias actuales, el capitalismo es más fuerte que nunca en el mundo. Pues solamente, señores, con la organización de los trabajadores, precisamente, y con la ofensiva sobre el capitalismo norteamericano, que es el más importante de todos los capitalismos, atacando los tratados internacionales, pues no los de Bucareli, pero sí los tratados sobre comercio internacional, terminando con la deuda externa, toda la deuda externa y toda la deuda interna, y denunciando el Tratado de Tlatelolco, porque aquí son situaciones. ¿Sí saben qué es el Tratado de Tlatelolco? La no proliferación de armas nucleares. Pero Trump dijo: nomás deja que rejuvenezca a mis militares y vas a ver si los mexicanos quieren jugar a la guerra conmigo. Cuando nosotros denunciamos el Tratado Internacional
de Tlatelolco, nosotros tenemos material radiactivo, nosotros tenemos a los ingenieros que saben hacer bombas atómicas, aquí en México, porque los mandamos a estudiar energía nuclear a Israel y a los Estados Unidos y a Rusia y a todos lados. Quieren que le hagamos unas bombitas sucias para que se los pongamos en alguno de los tornados, en el corredor de tornados. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Aquí ya no se trata de derecho, se trata de confrontación militar. Nosotros no somos una islita a 90 kilómetros de Miami, ni somos un paisito de esos así como Irak, que puedan invadir de la noche a la mañana. Nosotros tenemos el conocimiento y los elementos para defendernos nuclearmente. Lo que necesitamos es un gobierno de mexicanos, no un gobierno controlado por los norteamericanos. Y lo que necesitamos para el desarrollo industrial y para acabar con la pobreza y la miseria en México es un régimen socialista. Nosotros no vamos a depender de que los soviéticos nos compren azúcar o de que los chinos vengan a ponernos plantitas agropecuarias. Nosotros somos un país de 2 millones de kilómetros cuadrados que podemos demandar nosotros 2 millones y fracciones, que está bajo ocupación militar en los Estados Unidos mediante la denuncia también de los tratados de Tlatelolco. ¿Por qué? De Guadalupe Hidalgo, porque el tratado de Guadalupe Hidalgo tenía el Congreso mexicano bajo la Constitución de 1824 y de 1857 facultades para entregar territorio para vender territorio mexicano. ¿Estaba México en posición de negociar un tratado o estaba México ocupado? Entonces el tratado es nulo. Nuestra ofensiva debe de ser jurídica, política y económica. Muchas gracias. No sé si quisieran, yo les digo que hay mucho, es muy verdad, ya se quieren ningún problema, pero no sé si hay alguna pregunta, comentario, algo. Yo a propósito le preguntaba a un compañero de ustedes que me iba ayudando si sabía algo de los tratados, me decía pues que los firmó Obregón, que fue por su, no me acuerdo exactamente qué me dijo. Y ese es el verdadero problema, que no conocemos, que no lo sabemos, y que lo peor, que no nos preocupamos saber. Y este asunto es uno más de los que tendríamos que abordar para poder elucidar por qué el país está como está, para poder entenderlo en su máxima expresión, dijera. Yo el otro día, y se lo digo con todo respeto al nuestro Len, que por el Face estaba sosteniendo una discusión con un grupo de gente en donde lo querían orillar a que dijera las armas. Y desde luego el maestro se mantuvo muy sereno, porque además es eso, o sea, cuando uno dice es que yo no estoy de acuerdo con la ley electoral en todas las armas, no, pues nadie ha hablado de eso. Y que piense que la vía de las armas hoy, estamos ahí, es la fecha, está mal. Ningún mexicano va a agarrar ni una resortera, se los juro. Ningún mexicano va a agarrar, ya que tenemos una pistola, un rifle, ya nadie los tiene. Entonces, llamar a un levantamiento armado es la peor locura que se le puede ocurrir a alguien. Eso no tiene nada que ver con que si tenemos futuro o no tenemos futuro. Yo lo que digo es, si pudiéramos adoptar el concepto de la autogestión, los economistas juegan un papel fundamental siempre y cuando tuvieran todos la conciencia de que lo que hay que hacer es transformar al país, no ir a buscar una chamba, no quedarse en la oficina, no quedarse en las clases nada más, pero tienen la enorme, inmensa responsabilidad de desarrollar proyectos. Y la idea es que pudieran desarrollar proyectos tecnológicos con grupos de personas, con grupos
todos lados donde se pare, en la idea de poder acercar cuál es el ideal del socialismo, o uno, que la gente pueda disfrutar todos los avances científico-tecnológicos. Es el objetivo, es uno de los objetivos. ¿Dónde termina Marx su obra? Desde mi punto de vista la termina cuando dice: el hombre, apretando un botón, va a satisfacer sus necesidades animales: comer, vestir y tener un lugar donde vivir. Y aprieta un botón, resuelve eso en un minuto, y todo el demás tiempo lo va a dedicar a desarrollarse intelectualmente, espiritualmente, moralmente, culturalmente. Ese es el objetivo, el máximo desarrollo de fuerzas productivas y desde luego la humanización del hombre. Hasta ese momento podemos decirnos que estamos humanizados. De otra manera no somos más que objeto de otra cosa, el mercado, todo eso. Entonces, es posible, miren, yo tengo muy presente, Villa llegó a dominar 16 estados de la República, 16, y no cualquier estado, todo el norte, los estados grandes, Zacatecas, Durango, todo el norte del país. Y siempre me he preguntado por qué el pueblo de esos 16 estados, cuando llega Obregón, no sale a combatirlo y no forman un verdadero ejército numeroso, en serio, y lo hace picadillo, pues el otro no tenía más de 25,000 hombres. ¿Por qué? Porque la gente no saboreó nunca lo que significaba el budismo, que a lo mejor no significaba nada en una de esas, pero no tenía beneficios, no saboreó, no probó lo que proponían nosotros, no sé si me explico. Y entonces, claro, la gente pues, que se están peleando, estos hay que se maten y ahorita y eso pasa. Entonces, por más deseos, por más aspiraciones que el pueblo siga, que el pueblo quiera, así nada más porque tú lo dices, pues no. Entonces, si hay un manifiesto echado en un lugar en Chihuahua que se llama, bueno, no tiene nombre, además de manifiestos que muestran a Andrés Chihuahua. Yo tengo la copia para el que lo quiera, se la mando por donde guste, en donde empieza uno a leerlo y hasta molesto: nacionalización de los ferrocarriles, nacionalización del petróleo, nacionalización, cansa, o sea, porque se ha venido yendo. Pero el artículo 13 es una genialidad que no es de Villa, seguro se la da, y que dice: prohibir el ingreso de las mercaderías extranjeras en nuestro suelo para favorecer el ingenio industrial de los mexicanos. Y eso para mí es una chulada, oiga, en esa época, que se le haya ocurrido, que haya sido, para mí es una chulada. Claro, hay que afinarle, hay que darle sus matices, pero que en plena revolución se hable de eso. Yo no oigo hablar de la revolución más que el reparto agrario, más que el sufragio efectivo, más que yo soy el bueno, más que... Pero esto sale totalmente fuera de contexto. Entonces, ¿de qué año es? En 1915, paso, no, Felipe Ángeles. paso. Felipe Ángeles Separrar. Seguramente. Entonces, yo nada más sería eso, hacerles un llamado, que es por los que se lo perdieron. Pero tenemos un compromisazo de economistas inmenso con el país. En nuestras manos está la solución de muchísimos problemas del país. Y yo siempre me he preguntado, ¿y los sociólogos, cuántas generaciones de sociólogos han salido con tanta escuela de sociología que hay en México? ¿Cuántos politólogos? ¿Cuántos antropólogos sociales? Y ahora, dígame, ¿qué problemas se sigue matando a la gente? Hay violaciones, suicidios. O sea,
exactamente cuál es la utilidad de elaborar programas, elaborar proyectos para que la gente sepa. Esto es el socialismo, si lo hacemos generar olvídate. Porque es el socialismo en mi colonia, es el socialismo en mi casa, en mi escuela. Pero afuera te enfrentas con todos los mafiosos, con todos los comunistas, con todos los... Cualquiera que quiera poner un negocio que sea comunitario, de frutas y verduras, es víctima de la central de abastos. Y esos son los que se llevan la parte de León y venden al precio que se les pega la gana. Hagan de cuenta, un día hagan un experimento que no tengan nada que hacer en la escuela. Dense vuelta a la central de abastos y hay tres precios: el precio de camión, el precio de andén y el precio de bodega. Si ustedes logran comprar en el camión, ya le hicieron. En el andén ya es más caro, y en la bodega olvídense, y en el mercado peor. Entonces, y la gente va a la bodega a comprar, no va ni a, porque no le alcanza, porque lo que le están vendiendo es una monstruosidad y el otro no tiene para comprar. Pues son los grandes acaparadores los que compran camiones enteros. Ya tengo mi stock, hay que se queden con la basura estos. Les juro, ahorita en esta fecha, hoy, el jitomate anda en 2 o 3 pesos. Y van ustedes al mercado, olvídense el Walmart, olvídense 18 o 20 pesos el kilo. Entonces, aunque fuera eso, se van a enfrentar, ya no dijéramos acerca de otras cosas. Que se pusieron a hacer computadoras, que se pusieron a hacer eso, que se pusieron a hacer lo otro. Son víctimas de la competencia. Vamos a romper con ese monopolio y vamos a avanzar. Y el trabajo es duro, es pesado, desde luego, pero son las únicas posibilidades casi que no tienen el sistema. Entonces, yo les doy las gracias muchísimo por su atención, muchas gracias, y estoy a sus órdenes. Si hay alguna pregunta, sería bueno, ¿no? Ya que se fue nuestro venir un rato. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, se nos ha dicho que de las Olimpiadas y todo eso, México ha ganado, ¿cómo podemos decirlo? Más como el principal firmador en todos los tratados, que en todas las Olimpiadas, ¿no? Ganado un premio. Y deberíamos tener ese premio, pero pues por la arrogancia, ¿no? En términos de que todo lo que se ha firmado ni siquiera sabemos qué es. Y una de las cosas es los tratados de Bucareli. Con el que comentó primero fue conmigo, de la noción de qué tenía sobre Obregón y el tratado de Bucareli. No, la verdad no tengo mucha fuente histórica de México sobre esas situaciones de los tratados. Pero pues como vemos son muchos los conflictos que se mueven en México. Se han movido desde toda la época. Pero principalmente cuando se fue forjando la historia económica en nuestro país, se desarrollaron todos estos factores que son los tratados, ¿no? Pero por el interés de una clase superior. Ahora, la pregunta va, dentro de todos los tratados, y en particular lo que se está tratando aquí, el de Bucareli, ¿qué noción tiene o qué importancia? Porque mencionó de los 2023, ¿no? Eso no tenía tampoco duda, bueno, una noción sobre ello. Entonces, ¿qué tratado o qué? ¿Cuál es el peor? Ajá, algo así. Están muy peleados. No, cada uno tiene lo suyo. El tratado de Hidalgo firmado en 1848 pierde soberanía territorial en Estados Unidos. Los de Maglino Campo los tratados que están firmados desde 1823 hasta los de Maglino Campo andan por el estilo. Yo tuve una clase hace 2 trimestres, porque así seguí en la UAP, sobre la historia de los tratados.
y travesando por la computadora encontraba un artículo aquí suelto, hay que ser suelto. Entonces hay una página, si me interesa el punto, que se llama Memoria Política de México. Entonces le nada más en Google y aparece no solamente los tratados, sino a lo que se refería el maestro Lemos. No son todos, ni mucho menos, pero se refiere a documentos, escritos, proclamas, planes, una recopilación de la historia de México enorme. Claro que hay que saber interpretarlos, qué significa, qué se dieron en esa época, pero bien le pueden dar una ojeada y es inmenso, es un arsenal. Nosotros revisamos como 8 o 9 tratados, claro, dentro del contexto económico, político, social, pero de que hay, o sea, es un mundo de tratados, de acuerdos, de proclamas, de documentos oficiales, y la gente que la hizo, yo la conozco, hizo un verdadero trabajo de archivo. Bueno, ellos ya no investigan, ellos mandan a sus ayudantes a que les investiguen. Pero ahorita buscar si es ese documento acá, a buscar eso. Y luego ellos ni siquiera los capturan, porque no creo que se detengan. Si le van pasando las hojas al otro, y ya lo capturan. Pero se me hace un trabajo muy completo y que debe ser enriquecido. Y se llama así Memoria Política de México. Entonces, y con respecto a cuál es el peor de los peores, no, es que el Tratado de Libre Comercio, bueno, para empezar, la definición que yo tengo es: todos los tratados que me ha firmado México son contrarios al interés nacional. Segundo, en esos tratados no existe ni una cláusula que favorezca a México. El Tratado de Libre Comercio de 1994 no hay nada absolutamente que le favorezca. Todo es a favor de Estados Unidos. Y es que llegaron, además discutieron con la propuesta norteamericana. Entonces dice que los mexicanos opinaban: oiga, no le pueden quitar aquí esto, no, y esto tampoco. Así estuvo. Los tratados de Bucareli, yo estoy seguro que se los dictaron, porque los dos comisionados, Roa y Ross, no tenían ni la más mínima idea de lo que era un país, de lo que era el comercio, no tenían nada. Hay el rumor de que los tratados de Bucareli se discutieron en inglés, pero además hay el rumor de que los delegados mexicanos no sabían ni jota de inglés, y tenían un traductor acá atrás, diciéndoles que decían: los tratados se firmaron en inglés, los Estados Unidos se llevaron una copia a Estados Unidos y no la dieron a conocer sino hasta 1948, una cosa así. Todos los mexicanos en la luna sin saber qué fue lo que ocurrió, que hay mucha rumorología alrededor de los tratados. Entonces, en agosto se firmó por los presidentes de la República y yo me quedaba pensando: por esto tanto lío, por los tratados oficiales. Entonces le seguí la huella a Fidel Jurado, le seguí la huella a Vicencio Robles, le seguí la huella a los senadores opositores a los tratados, que acordaron no hacer mayoría en el Senado para que no se aprobara. Entonces yo decía: bueno, si ya están firmados por Obregón, bueno, pues ya que lo va a echar a caminar, ¿no? O sea, no, hubo una discusión muy seria. Fidel Jurado perdió la vida enfrente de su casa para matar a Obregón, así como para que no dudes quién te mandó a matar. Álvaro Obregón mandó traer a los delegados suplentes, a los diputados, a los senadores suplentes, y puso en su lugar a los senadores. Sí, se deshizo de los senadores titulares y mandó por los senadores suplentes, porque no lograban hacer quórum. Entonces llegó un momento en que por fin los obregonistas hacen quórum y
aprueban esta partecita de los tratados, la que se refiere a las dos comisiones, la aprueban en febrero de 1924. Entonces, es otra prueba de que Obregón, el acuerdo de los tratados no tenía que ver con su reconocimiento. Y lo que hicieron fue tomar el pelo a todo el mundo y ya se firmaron los tratados, que le metieron algo por abajo. Pues yo digo que esa es la parte de los tratados oscuros, y por eso tanta resistencia de los senadores. No me acuerdo si el Partido Cooperatista, no me acuerdo el nombre, la resistencia a firmarlos. Pero no hay quien dé luz sobre eso. Nada más dicen no, y no hacían quórum, y no hacían quórum, y no hacían quórum. Veían, checaban cuánta gente había, vámonos tantos. Y entonces no se puede tomar la resolución porque se requiere mayoría calificada. Entonces, pero eso fue lo que nos vendieron, las comisiones de reclamación famosas que ningún problema resolvió en México. Bueno, pues muchísimas gracias. El que mucho se despide, pocas ganas tiene. Gracias, maestro Lomas.